Saludos amigos de Coloquio Jurídico. Gracias por todo el apoyo que nos han venido dando durante estos días y la verdad es que muy emocionado de seguir compartiendo con ustedes. Así que suscríbanse, den like, difundan este material que, como hemos dicho anteriormente, busca llevar orientación sobre distintos temas de la actualidad en aspectos que muchas veces son ignorados por las personas y por eso son tan repetitivos, pero que aquí encuentran respuesta porque procuramos que expertos hablen con propiedad sobre temas de actualidad. En esta ocasión tenemos a un amigo, a un hermano. Yo, como ustedes han visto anteriormente, me he expresado de igual forma porque la verdad es que uno se hace valer de quienes tiene cerca, ¿no? De sus amigos, le pide este tipo de apoyo, así como ellos me pueden pedir en un momento determinado también. Y en esta ocasión tengo a un doctorando, cuasi doctor, ¿verdad? Ya, el amigo y hermano Jesús Pérez Marmolejo, especialista en materia penal, en materia civil, pero sobre todo, como sucede conmigo en materia de propiedad intelectual, él es un apasionado, un amante del derecho al consumidor o usuario. Así que Jesús, bienvenido mi estimado a este espacio que se denomina Coloquio Jurídico, pero no es más que un debate entre amigos para compartir experiencias de lo que nosotros hemos vivido. Tú que estás en el ejercicio, en el mundo académico, yo creo que se hace importante que este tipo de diálogos se den de vez en cuando. Bienvenido. Muchas gracias por esa introducción. Pues siempre un placer estar contigo aquí en este coloquio jurídico a hablar de temas trascendentales. Así es, mi estimado. Jesús, ¿en qué estadio se encuentra el derecho del consumidor? Y me explico. ¿Dónde nos encontramos hoy en día? Porque a la gente hay que informarle y sobre todo a nuestros alumnos, porque tú y yo tenemos un compromiso muy grande con la universidad donde prestamos nuestro servicio. Y la idea es que difundirlo, ¿verdad? Que los muchachos conozcan el origen de estos temas que nosotros abordamos, que tratamos y nos hemos especializado en el tiempo. ¿Dónde está hoy en día el derecho al consumidor o usuario en la República Dominicana? Partiendo de que no es tan viejo en el tiempo, aunque sabemos que todo surge en virtud de un discurso de John F. Kennedy y que luego entonces 2 décadas después prácticamente la ONU lo asume, ¿verdad? Como un tema prioritario, lo promueve y luego entonces eso hace que con la nueva liberalización, el neoliberalismo y sobre todo la caída del muro de Berlín, así como la disolución de la URSS en 1991, el mundo cambió en términos comerciales. Eso hace incluso que un grupo de académicos, de gente muy reputada, que todavía está prestando también su servicio y su conocimiento, se reúna y diseñen lo que fue el Código de Ordenamiento de Mercado. Pero como sucedió con las leyes de materia de propiedad intelectual, es decir, la ley 2000 sobre propiedad industrial y la ley 6500 sobre derecho de autor, así como también con la ley de prácticas desleales, sucedió unos añitos después, ¿verdad? En el año 2005, con la ley de derechos del consumidor, de protección a los derechos del consumidor o usuario, que crea a su vez Proconsumidor. Entonces, tú como especialista y apasionado en este tema, ¿dónde ubicas a la República Dominicana hoy en día en derechos de los usuarios? Es decir, se trata de un derecho progresivo, obviamente, constitucionalizado, pero comparando, tú que eres experto también en derecho comparado, ¿cómo está República Dominicana? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades? Sí, muy buena pregunta, esa excelente introducción. Los derechos del consumidor en la República Dominicana, pues actualmente puedo decir, por una parte, que a nivel de derecho administrativo, Proconsumidor, los derechos del consumidor están en un estadio nefasto, ya que una sentencia del Tribunal Constitucional, la 0723-2024, prácticamente le quitó la potestad sancionatoria
a Proconsumidor cuando 5 años ¿Le quita o reconoce Jesús que no tiene potestad sancionadora? Bueno, ustedes saben que el Tribunal Constitucional tiene muchos poderes. Claro. Incluso usted ha visto en otros escenarios, incluso de candidaturas independientes, Claro. como ha dicho incluso algunos críticos por encima de la Constitución, ha creado cosas que al final lo recomendable fuera que sea el legislador, Claro. la creación. Entonces, el Tribunal Constitucional, para llevar seguridad jurídica, en el 2024 estableció que Proconsumidor no tiene potestad sancionatoria. Pero en el 2019, 5 años antes, dijo que sí. Entonces es un cambio de precedente. Es un cambio de precedente, pero ¿qué precedente en 5 años? Un lapso muy corto de tiempo. Es decir, yo sé que la ley no es clara, pero ahora con ese precedente se le quita fuerza a la institucionalidad. Dirán los que defienden los proveedores, bueno, pero es que no había seguridad jurídica. Proconsumidor no tiene ese procedimiento administrativo sancionatorio definido. Entonces es mejor que sea un juez. Y ese debate ya se dio en el 2005. Con la creación de la ley, si usted ve la ley, en el fondo es una copia casi idéntica a España, donde usted ve que viene de esa reglamentación donde se establecía la potestad sancionatoria administrativa. Entonces, un artículo, el 132 en adelante, estableció que debía ser a través del juzgado de paz, que cualquier multa debe ser a través del juzgado de paz. Incluso había una fiscalía para Proconsumidor, y Proconsumidor sometía ante el fiscal la querella, la acusación ante el juzgado de paz, y el juzgado de paz imponía la multa correspondiente. Eso se dejó de hacer, no lo sé por qué, y lo que se hizo fue para garantizar los derechos del consumidor en aquel tiempo con los problemas del gas licuado de petróleo. Había muchos problemas en cuanto al fraude de la calidad y la cantidad. Entonces Proconsumidor dijo, bueno, pero que la ley me faculta, y entró el debate, sentencia a la Suprema Corte de Justicia, inicialmente a favor de Proconsumidor, manteniendo las multas administrativas, y luego ya en el 2019 dijo que sí, que tiene potestad sancionatoria. Luego en el 21 dice la Suprema, no, pero solamente en el artículo 43 es que está definido eso, es decir, cuando se trata de adulteración de fecha de expiración. Y luego ahora en 2024 dice que no tiene facultad. Entonces exhorta al Congreso para que defina eso. Si esto va al Congreso, pues habrá que luchar ahí con los intereses económicos, porque, señores, nosotros, a esa pregunta, nosotros vivimos en una cultura del engaño. Y eso yo no lo dije, no lo estoy diciendo yo. Ya directoras precedentes de Proconsumidor establecieron que usted fácilmente lo timan. Usted va a un negocio y no le garantiza tus derechos, se burlan de usted. Entonces, eso no puede estar pasando. En Estados Unidos, cualquier problema con un consumidor, ahí le aplican una acción colectiva y ponen a templar a la empresa. Correcto. No estoy diciendo que vayamos a destruir a las empresas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay empresas desleales. Correcto. Hay empresas que violan los derechos del consumidor, se burlan de los derechos del consumidor. Entonces, cuando usted tiene un sistema robusto de protección al consumidor, usted está llevando un comercio justo y leal. Tú que eres especialista también en derecho a la competencia, porque en el fondo es garantizar un mercado justo, con equilibrio, que todos los derechos se garanticen. Entonces yo entiendo a nivel comparado que nosotros estamos, desde el punto de vista administrativo, estamos muy débiles en ese sentido. ¿Y desde el punto de vista civil y comercial? Desde el punto de vista judicial, a partir del año 2019, civil y comercial, sí. A partir del año de 2019, con una composición nueva de la Suprema Corte de Justicia, prácticamente se enfocó en los derechos del consumidor, estableciendo precedentes en materia de derecho a la información, esa obligación de información que tiene el proveedor de informar sobre las características esenciales de manera clara, oportuna, verificable, suficiente, para garantizar el artículo 53 de la Constitución, que ordena el derecho, lo que es la obligación de información. También en materia de prueba, usted sabe lo difícil que era llevar una demanda y probar un alegato al consumidor. Ahora se invierte la carga de la prueba. Quien está en mejores condiciones de probar esos alegatos es el proveedor. Correcto. En materia bancaria, en materia de comunicaciones,
en materia de electricidad. Es decir, que en ese caso el consumidor va más suave. Claro, porque el consumidor pone la denuncia y quien tiene que probar que lo que dice el consumidor es el proveedor. En el caso de civil y comercial, por ejemplo, si yo no suscribí un contrato bancario, yo alego que yo no suscribí. Quien tiene que probar que sí, que usted firmó esa tarjeta de crédito, ese contrato, es el proveedor, en este caso una entidad de intermediación financiera. Que para fines bancarios es bueno acotar simplemente, que tú también eres un experto en eso, que se utiliza el término usuario. Porque aquí hablamos de consumidor para todo, pero no entendemos que hay ciertos servicios que se catalogan como, ¿verdad? Al quien lo consume se cataloga como usuario. Correcto, el usuario ya se refiere a la prestación de un servicio. Correcto. Consumidor, la palabra lo denota, consumo, adquisición, un producto. Entonces, esa sala civil de la Suprema Corte de Justicia, ahí está la composición. Que es la primera. La primera sala civil de la Suprema Corte de Justicia ha establecido, ha sentado buenos criterios jurisprudenciales, derecho a la información, garantía de bienes de consumo. ¿Cómo es posible que yo compre un electrodoméstico, un vehículo o un inmueble y no se me ampare en cuanto a los vicios o defectos que tenga ese bien, mueble o inmueble? El estándar de probatorio que sea el proveedor, eso es muy importante para el consumidor, porque ahí obviamos lo que es el artículo 1315 del Código Civil, que establece que el que alega tiene que probarlo. Aquí no. Quien tiene las mejores condiciones. Aquí se invierte la prueba. Sí, pero no siempre. Es decir, habrá momentos que la prueba la tenga el consumidor. Pero ¿qué hace entonces en ese sentido el tribunal, la primera sala? Entonces evalúa previamente quién tiene mejor posición para aprobar. No, evalúa primero la calidad. La calidad. Usted entra por la calidad y ahora con la ley de casación. Claro. La 223. La 223, los consumidores en materia de consumo no se requiere probar el interés casacional, el famoso interés casacional. Excelente. Ya entra de Repite pleno. Eso, Jesús. A partir de la ley 2-23 sobre recursos de casación en materia de consumo, no tengo que justificar el interés casacional, que es un filtro que tiene ahora, donde usted tiene que establecer algunos precedentes contradictorios para usted acceder a la Suprema Corte de Justicia. Entonces el Poder Judicial, como parte del Estado, garantiza, ¿verdad? Sí, pero el problema está que un consumidor no puede esperar 4 años. Correcto. Yo no puedo esperar a la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Claro, una indemnización, una obligación de seguridad que establece un estándar de seguridad. La Suprema Corte de Justicia ha venido recopilando reiterando esos criterios jurisprudenciales desde el año 2002 en materia de vehículos, la obligación de seguridad y otros productos que pueden causar daño en materia de responsabilidad civil médica. Es decir, que si nos vamos con respecto a la prescripción, 2 años, obligación de seguridad, estándar probatorio, derecho a la información, incluso ahora en el 2023. Escúchame, papá, que a ti hay que aprovecharte. Yo le decía eso a mi amigo nuestro, Carlos Julio, tengo que aprovecharlo a ustedes. Y también para provecho del público, ¿no? Aquí la extinción, vamos a decir, del proceso es hasta 2 años. 2 años. La ley establece. Sí, porque en materia tributaria es hasta 3. Entonces, y establecido jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, aquí de manera específica, miren cómo la especialidad de la materia tiene su propia, ¿verdad? Sus propios aspectos, sus propias características. Aquí son 2 años. Sí, pero 2 años para accionar judicialmente. Exacto, claro. Hay un plazo de garantía que en los bienes nuevos es la garantía de fábrica. Excelente. Estamos hablando de una ley de orden público. Eso significa que las cláusulas son nulas si van en contra de la ley. Correcto. Y en materia incluso hasta de productos usados también tienen una garantía legal. Exacto. Establecido por la ley 6317. ¿De qué tiempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Si son usados 3 meses. 3 meses. Sí. Claro, a partir del vencimiento de la ley de la garantía de fábrica. Eso a mí me llama la atención. Qué bueno que tú dices eso, porque aquí hay una ley de garantías mobiliarias que se supone la entidad llamada para administrarla es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Entonces, ¿cómo esto puede
¿cómo se podría entonces, si bien el registro lo lleva el MIC, entonces ahí aplica para bienes usados, aplica la garantía de 3 meses en cuanto a una litis que se presente o un tema, ¿verdad? Un conflicto, lo que sea. Sí, en primer lugar, con respecto a lo pasado, la acción judicial son 2 años, sí, pero la garantía, el plazo de garantía es diferente al plazo de acción judicial. Correcto. Garantía, si son bienes 2 años para poder accionar, tú lo dijiste. Y la garantía de fábrica si es nuevo, exacto, y de la ley 6317 si es usado. Exacto. En ese caso. Ahora bien, el asunto de la garantía mobiliaria, la ley de garantía, eso es más para asegurar el crédito. Exacto. Para asegurar el crédito, que dicho sea de paso, establece un procedimiento administrativo, lo que le llamaban el pacto comisorio, sí, donde ya prácticamente, si usted no me paga, yo me puedo ejecutar la... claro, pero ¿qué pasa? Francia no está de acuerdo con eso. Okay. Francia no está de acuerdo porque... Sí, tú eres afrancesado. Claro. O sea que tú no estás de acuerdo tampoco. Bueno, lo que pasa es que por un lado, le ayuda al consumidor a acceder bienes, hipotecar incluso, poner en garantía, sí, un celular. Porque es bueno que la gente sepa, de bienes inmuebles ya había un marco legal. Ahora es bienes mobiliarios. Bienes mobiliarios. Es decir, un freezer, una nevera. Tú lo puedes poner en garantía, ¿verdad? Para acceder a crédito. A crédito, pero ¿qué pasa? Entonces, si tú no pagas, te van a ejecutar. Exacto. Incluso sin apoderar a un juez. Exacto. Entonces, ya está opción del consumidor ahí, si, qué medida, pero usted sabe que el consumidor al final lo que quiere es el crédito. Correcto. Entonces, en Francia, eso está bien reglamentado y lo tildan como cláusula abusiva. Exacto. En el sentido de cómo es posible que tú te vas a hacer justicia por tu propia vía, en ese sentido. Los proveedores me van a decir, no, pero que eso ayuda a todo el mundo. Sí, pero puede haber también abusos. Y en un test de razonabilidad, de lo que, ¿verdad? Como ha configurado el Tribunal Constitucional, tú puedes estar seguro que se van a ir a favor de esta vía, ¿no? Que es mucho más célere. Sí, bueno, hay que ver la composición porque todo es política. Todos son intereses. Pero si hacemos un test, vamos a decir, de razonabilidad, obviamente, en virtud del principio de razonabilidad, obviamente, o de favorabilidad, o de proporcionalidad, entonces sí favorece, ¿verdad? Ahí al demandante, ¿verdad? Que sería quien accione. Bueno, Jesús, no sé si quiera completar. Entonces, para completar, en el sistema judicial estamos garantizados. Sí. Ahí no, bueno, sí, ahí está la mora judicial, sí, ese es otro problema. Entonces, yo en primera instancia, yo no puedo, un consumidor que lo que quiere es que no haya vicio oculto en su vivienda, en su vehículo, en un viaje. ¿Cuántas estafas? Exacto. ¿Cuántas estafas? ¿Por qué hay tantas estafas? Porque el sistema institucional de la República Dominicana es muy débil. No hay seguridad jurídica. En términos institucionales, ¿verdad? Hay falta de institucionalidad. ¿Cuántas estafas de agencias de viajes, supuestas agencias de viajes, supuestas agencias de bodas, por ejemplo, vehículos, inmuebles? Ustedes lo han visto la estafa, todo denunciando esto, porque el sistema penal aquí es muy débil. No. Eso, qué bueno que tú llegas ahí. Hablamos de lo administrativo hasta lo constitucional, hablamos de lo civil y comercial, pero entonces en términos penales, ¿cómo está el derecho al consumidor? Oiga, está... ¿Cómo te persigue? ¿Qué establece la normativa, el Código Penal? ¿Cómo se tipifica y cómo se persigue este tipo de delitos, de estafa? Sí, en el caso de que una persona oferte un bien o un servicio con el ánimos de defraudar al otro, en este caso se está configurando una estafa, porque al final usted no quiere cumplir. Hay un ánimos, un dolo. Correcto. En el caso penal, artículo 405. Entonces la pena es 2 años. Exacto. Entonces la gente... entonces la ley, escúchame, la ley 358 no contempla aspectos penales. La ley 358 contempla sanciones administrativas que ahora no se puede por consumidor, sino que tiene que ser por juzgado de paz. y llama, entonces, delega en el ámbito ordenamiento penal, la legislación penal, ya lo que tiene que ver con las estafas. En virtud de lo que establece el código. El código penal, que es el 405 de la estafa, el que utiliza maniobra fraudulenta para falso título, para entonces engañar, para apropiarse de bienes. También el Código Penal establece el tema de la especulación. También que eso está en desuso. Muy leve. Está en desuso. Está en desuso, sí, pero nosotros fuimos fruto, no sé si te recuerdas, creo que en ese entonces
era Altagracia Paulino Sí, lo dijo muchas con el veces. tema del salami. Sí, ¿Recuerdas? sí, sí. Que eso le provocó daños a otras empresas que nada tenían que ver con la que sí había incurrido en esta mala práctica. Sí, entonces en el ámbito penal, ahí judicial, prácticamente los fiscales no dan abasto, son demasiados casos. Y lo que van a la justicia, el juez entiende que es un interés económico. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Lo declina al ámbito civil? no, que Digo, desde fiscalía muchas veces sucede eso. En fiscalía, desde que se dan cuenta que, o desde que ellos simplemente para descargarse, simplemente evidencia que hay un aspecto civil, lo que hacen es decirle, no, eso es privado, eso es entre ustedes. no, pero en la mayoría de los casos hay fraude, hay estafas, Exacto. hay estafas. Lo que pasa es, y se puede conocer la acción civil accesoria a la penal. Sí. El asunto es que es muy lento el proceso, Sí. muy lento. Entonces, Pero mira, eso es muy importante, sobre todo para los que no ven, porque se supone que hay un principio que es básico, primordial, en materia, en materia de derecho, que establece que lo penal mantiene lo civil en estado, ¿no? correcto. Entonces, aquí no se aplica, aquí se puede llevar de manera accesoria. Sí, Concomitantemente. si yo tengo una querella, me han estafado, entonces accesoriamente solicito la indemnización. Correcto. No tengo que necesariamente irme por lo civil. Exacto. Elijo lo penal porque ya hay una posible imposición de prisión. Pero ya los estafadores, ya ellos no le tienen miedo porque saben que la pena es muy bajita. Es muy El proceso, los consumidores comienzan con 150 y 200 y apenas llegan a la Suprema Corte 30 y 40. Eso es un llamado para los honorables legisladores que han postergado en el tiempo la promulgación del Código Penal Dominicano, un código que lo tenemos desde 1884, en pleno año 2025, cuando Francia, ¿verdad?, que de donde proviene, tanto el Código Civil de Política Criminal, el Código Penal de Política Criminal, el Código Civil y el Código Comercial, que ya ha sido desmembrado, ¿verdad? Es muy poco los artículos que quedan vigentes, que sea el uno en cuanto a quién se considera como comerciante, entre otros tantos, pero ya ha sido desmembrado en diversas legislaciones. Ahora, es un llamado importante a nuestros honorables legisladores para que entienda la realidad de nuestro contexto. Mientras Francia, ¿cuántas modificaciones ya llevan estos códigos? ¿Cómo se denominan actualmente? Jesús, tú que conoces Francia. Sí, no, Francia vive actualizándose las legislaciones. Allá los legisladores, y excúsenme los nuestros, pero ellos están, al tanto. Allá es derecho positivo, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué tipo de sistema tienen ellos? Derecho romano germánico, tradición pero no como law, nada de eso. No, o sea, no es un meramente, la jurisprudencia no dicta allá, sino es una fuente opcional, ¿verdad? Pero no es la que dicta el mandato a seguir. Yo recuerdo cuando yo estudié allá, Derecho de las Obligaciones, prácticamente teníamos que aprender casos. Es como casi como law, casi. Pero no vinculante propiamente. Pero la ley es la fuente primordial. La ley es la fuente primordial en materia. Pero ya esos casos lo positivizaron, lo llevaron al Código Civil en el año 2016 y ya están en el Código Civil. Sí. Ahora que estamos haciendo este coloquio, en materia de consumo, que estamos impartiendo esa materia actualmente, en materia de consumo, si usted quiere aprender materia de consumo, es por casos. Es por casos. Los casos que yo le acabo de mencionar en diferentes sentencias. Lo que pasa es que aquí le ponen los numeritos, allá en Francia y en Estados Unidos es por nombre. Por nombre. Apellido, ¿verdad? Y apellido. Entonces, todo esa es mucho más fácil de identificar. Totalmente. Entonces, esa evolución jurisprudencial a favor del consumidor, estamos muy bien a nivel judicial, civil y comercial. A nivel penal, un desastre. Sí. Lamentablemente, las estafas a cientos, miles de consumidores y usted no ve una sanción ejemplarizadora. ¿Por qué? Porque el legislador no contempla esa agravante. Eso es penoso. ¿Y por qué? ¿A qué tú entiendes, Jesús? Porque es un tema de intereses que lo sabemos que hay de toda índole, político, económico. Pero ¿por qué todavía entiendes tú
que a pesar de existir ya buenos precedentes en cuanto a la indemnización es tan ínfima? ¿Por qué? Sí, sí. Lo que pasa es que a diferencia de otros estados que ya tienen una figura que se llama daños punitivos, Sí. Estados Unidos, que usted ve, condenan a tal empresa $86 millones, Allá no hay 50 miedo. millones. Pero eso es una especie de multa disfrazada. ¿Para qué? Para que ese proveedor, cuando vuelva a ocasionar un daño, no lo haga, Exacto. que lo piense 2 veces porque va a quebrar. Va a quebrar. Entonces, nosotros tenemos una tradición francesa que es reparar el daño. No hacer más rico al consumidor, a la víctima, sino reparar el daño. Entonces, es una crítica que le hacemos al sistema judicial. Sí, pero gracias a Dios tú has establecido ya previamente que la materia en términos ya, ¿verdad?, judiciales ha evolucionado positivamente desde el ámbito civil y comercial. Ahora, no, ¿qué representa? A veces lo que el usuario, vamos a decir, ¿verdad?, de la justicia, o vamos a decir nosotros como operadores, nos desgastamos llevando un proceso que muchas veces es más la sal que el chivo. Sí, por eso nosotros... Entonces, cuando viene esa indemnización, Jesús, más cuando se ejecuta, ¿verdad?, más, porque para embargar hay que gastar dinero. Entonces, ¿cómo evaluar eso? No es muy tímido todavía, muy ínfimo. Sí, lo que pasa es que, y ahora es peor, digo, no, cuando digo peor es que es bien también en el sentido de que hay que justificar el daño. Correcto. Hay que justificar el daño, porque antes, no, mira, el juez tenía una deliberación en cuanto al daño, decía, mira, $1 millón, pero ahora no. Ahora usted tiene que justificar bien, motivar el daño, si no le van a anular la sentencia. Eso es con factura. Entonces ya prácticamente yo estoy mandando a los clientes que vayan a un psicólogo. Exactamente. Que vayan a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a justificar el daño emocional? Sí, A través aunque de todavía lamentablemente resulta ser muy relativo. Aquí lamentablemente yo siento, y es una crítica que yo llevo incluso en la jurisdicción predilecta, que es la contenciosa administrativa. Aquí, y yo esto lo he conversado con verdaderos especialistas y están de acuerdo en que el juez de lo administrativo, y más que yo soy pro autonomía del derecho administrativo, no puede evaluar el daño en materia administrativa como se evalúa el daño en materia civil y comercial. Porque es que aquí, desde que la autoridad administrativa, una institución, le provoca a un daño, es decir, en virtud de una falta, entonces ya hay una acción antijurídica que obviamente me lesionó a mis derechos. Entonces ya queda en ese juez. Yo no te voy a decir que me falle por los 5 millones que te pido, pero por lo menos evalúame y no me exija que yo tenga que probarte como que si es materia civil, una falta y una antijuridicidad que fue llevada a cabo por una institución que se supone, como establece la propia ley y la doctrina y la jurisprudencia internacional, y que aquí ya hay buenos precedentes, pero el juez todavía se siente tímido en sancionar de manera solidaria al funcionario, que ya es una conquista del 148 de la Constitución, ¿verdad?, del año 2010, y que al día de hoy, en pleno año 2025, aunque este está iniciando todavía, tuve fallos y simplemente generalmente excluyen de manera solidaria al funcionario, pero a la institución, cuando viene a castigarla, por decir así, a sancionarla, lo hace por montos que son muy ínfimos. Hay uno que otro caso, ¿verdad?, que tiene que ser que una persona pierda una extremidad para más o menos sancionarle con unos cuantos millones de pesos una persona que se va a pasar toda la vida, ¿de acuerdo?, con una pierna menos, con un brazo menos, o cuestiones así. Pero de verdad que aquí todavía estamos muy pobres. Esto fue un clip breve que le hago a mi hermano Jesús, pero lo cierto es, Jesús, que yo siento que a nivel general aquí los fallos ejemplarizadores son muy pocos en materia indemnizatoria, y sucede no solamente en el plano judicial, sucede también en el plano de lo que permiten. Incluso tú sabes lo que cuando yo fui miembro de Procompetencia, las sanciones que se establecieron contra una de las empresas grandes del país, una de las 600 empresas grandes del país,
y tiene que ser la que mayor contribuye al fisco. Y fue, para ellos no es nada, porque la propia ley lo que contempla en virtud de salario mínimo, no en virtud de volúmenes, del volumen de venta de un periodo específico. ¿Tú me entiendes? Que si fuese así, obviamente, entonces hay como una cultura tímida de llevar a cabo acciones, como si lo está llevando ya Europa, que sancionó a Google, y lo hizo Estados Unidos también, que no le tiene miedo sobre todo a estas plataformas digitales. Y sobre todo, Jesús, tú que yo hemos abordado y hemos tratado este tema académicamente, incluso en foros a través de YouTube y cosas así, sobre todo después del COVID, donde se evidenció que se enriquecieron 4, 5, 6, 10 veces más de lo que tenían previo al COVID. Entonces, Jesús, ¿cómo tú evalúas de manera muy particular el rol de Proconsumidor? Yo sé que tú, ¿verdad?, estás medio incómodo con esa decisión de la potestad sancionadora de ya de manera definitiva declararse que no tiene potestad sancionadora Proconsumidor, que es un llamado al legislador para que entonces ahora pueda diseñar, pero como tú dices, hay intereses. Entonces estos grandes intereses buscan la manera de torpedear, de obstaculizar el desarrollo, ¿no?, de este tipo de temas, un anteproyecto. Entonces es una obligación del legislador contemplar, Jesús, y yo creo que es una buena oportunidad de contemplar una legislación moderna en materia de derecho del consumidor o usuario, porque el órgano rector, ¿verdad?, es Proconsumidor, y que aunque hay leyes sectoriales que abordan el tema de consumidor, ¿verdad?, usuario, no menos cierto es que yo creo que sí es una gran oportunidad para que se haga una ley moderna que contemple incluso otro tipo de consumidor. En España se habla de consumidor vulnerable. Nuestra ley 4208, que su fin es precisamente crear efectos positivos y que se generen efectos positivos a favor del consumidor, define lo que es el consumidor razonable, pero eso no lo hace la ley 35805, que nada más define consumidor y ya. Sí, lo ideal sería actualizar esa normativa. Yo estoy de acuerdo con que las leyes mantengan un criterio claro y preciso, sus disposiciones, pero el asunto es que mientras tanto pasa eso, estamos en una situación de inferioridad, sí, donde usted reclama sus derechos y prácticamente no son atendidos, porque actualmente Proconsumidor tiene una fase conciliatoria. Correcto. Se puede ir allá. ¿Qué tan efectiva es, Jesús? Las estadísticas siempre dicen que más de un 60% de los casos se concilian. ¿Tú lo crees? Bueno, están las estadísticas. Sí. Pero tú has llegado a conciliar. Yo voy a Proconsumidor a conciliar. Perfecto. Yo voy a Proconsumidor a conciliar en el fondo. Y si quiero alguna prueba, porque ellos tienen también sistema de vigilancia e inspección, sí, un informe técnico, sí, me ayuda mucho para demandar en daño y perjuicio ante la Cámara Civil y Comercial. Sí. Entonces, si no hay conciliación, claro. ¿Por qué? Porque el acta de conciliación es un título ejecutorio y con eso puedo embargar incluso. Tiene validez de título, porque es un acto administrativo también, ¿no? Conciliatorio. En este caso, yo me pongo de acuerdo que te voy a devolver la cantidad de tanto dinero en tal plazo. Si no lo hace, no, hipoteca, entonces no es un acto administrativo porque no es emitido por la institución, pero sí tiene entonces certificado en términos civiles y comerciales, sí tiene título ejecutorio. Pero mira, sí, eso es importante. Ejecutorio. Eso es importante, sí, que la gente lo sepa. Yo sé que tú lo has dicho en otros espacios, pero es importante que la gente sepa que esa acta conciliatoria, ¿verdad?, es una sentencia. Es una sentencia. Es una sentencia. Exacto. Mucha gente no lo sabe, pero sí, es la realidad. Pero ahora con esa sentencia del Constitucional 24, ya la gente, si antes los proveedores no le hacían caso a las notificaciones de, mira, te sometí por Proconsumidor, y no le hacían caso, ahora mucho menos. Exacto. Porque Proconsumidor, y yo estoy de acuerdo con eso, Proconsumidor no es un juez. Exacto. La tercera sala de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que el Proconsumidor no puede resolver un contrato, no puede decir yo te ordeno hacer esto o devuélveme esto. No es un juez. Correcto. Eso es una función jurisdiccional. Correcto. Proconsumidor está para constatar las infracciones, decir si hubo o no infracción a los derechos del consumidor y someter al juez. Eso. Es el espíritu de la ley en cierta forma, pero en otros
dicen, espérate, pero que también la misma ley dice que puede imponer multas administrativas. Entonces ya el Constitucional lo resolvió. Ahora, Proconsumidor, prácticamente ya, si yo pienso que, porque es un filtro para la mora judicial que tiene la Cámara Civil. Totalmente. Un caso de un daño y perjuicio en materia o resolución contractual, en materia de consumidor, en primera instancia te dura 2 años. Correcto. Apelación, 1 año. Eso quiero preguntarte. Esa es la realidad. Tú estás hablando de lo que sucede Esa en es el la día a realidad. día, en términos de los tribunales inferiores, ¿no? De grados inferiores. La Suprema ya en 3 meses, 6 meses ya te está dando tu sentencia. Ahí estamos bien con la Suprema. Exacto. Pero la Corte, primera instancia, correcto, es que tienen 60 audiencias. Exacto. Y para una empleomanía que no da abasto. Exacto. Entonces, por eso la importancia de tener un Proconsumidor robusto para que mande un mensaje a la sociedad. Si tú infringes los derechos del consumidor, yo puedo hacer esto. Correcto. ¿Por qué? Porque esperar una sentencia de un juez va a durar tiempo también. Claro. La apelación, la Suprema Corte. Mientras tanto, seguimos engañando al mercado. Mira, Jesús, tú sabes que cumpliré en febrero de 1 año de haberme doctorado, gracias a Dios y a mi familia. Yo estuve en España. Oye lo que sucedió conmigo. Yo estoy en un hotel. Pues sucede, yo obviamente estamos en una época de invierno, que es fresca, hay frío. Bueno, pues sucede que de repente la calefacción deja de funcionar. Y ya tú sabes que uno congelándose ahí, y más uno que viene de un clima tropical, y yo apenas me voy a pasar 5 o 6 días para presentar la tesis doctoral. Pues entonces yo notifico al hotel. Lo primero es que en el hotel yo no vi a nadie. Cuando llegué, un hotel totalmente automatizado. Es decir, yo nada más tuve que ir a una máquina, oigan los avances, por dónde vamos. Tuve que ir a una máquina, poner en mi identificación, ahí mismo me asignó previamente me habían enviado la información de mi habitación, y bueno, fui a mi habitación y con lo que mismo que me entregaron, entonces ya yo cerraba mi habitación y la abría. Bueno, pues sucede que cuando se daña la calefacción, que fue al 3er día de yo estar allá, de repente lo notifico, escribo un correo notificando la situación y no resolvían. Me prometieron hasta cambiarme de habitación. No me lo cambiaron el mismo día, tuve que dormir con mi frío, un frío extremo que había en Salamanca. Y luego entonces me cambian de habitación, pero para una habitación inferior. Y yo digo, no, pero yo pagué por esto, tiene que ser una habitación igual. Pues ellos no me hacían caso. Y llegado el 4.º día ya, tomé un taxi. En Salamanca, como en España, se camina mucho, pero yo iba a una distancia y como no tenemos la costumbre, ¿verdad? Aquí mucha gente dirá, por eso tú estás gordito. Pero no, es que es un tema cultural. Y bueno, ya iba a cierta distancia, no sabía dónde iba y necesitaba tomar un taxi. Que eres tú mismo que lo toma y todo, lo llama. Bueno, pues sucede, Jesús, que ellos no me hacían caso y me dice el taxi, me orientó. Oye bien, la importancia de tú tener una sociedad orientada, que conozca sus prerrogativas, es decir, sus derechos, así como sus deberes, pero sobre todo sus derechos, para que nadie te diga a ti una cosa por otra. Pues si yo te digo, mi estimado amigo, que él me dijo, mire, usted le va a decir a ellos que usted va a llamar, no recuerdo ahora concretamente, pero como tú has estado en Europa varias veces, en España también, te va a llamar a tal, qué sé yo qué, del consumidor. La Oficina Municipal del Consumidor. La Oficina Municipal del Consumidor. Y dígale que usted va a someter una denuncia y usted verá cómo inmediatamente le resuelven. Jesús, no solamente me ofrecieron resolver el problema y fueron inmediatamente a resolverlo, sino que aunque el problema se haya resuelto, me ofrecieron una habitación superior o si querían que devolverme mi dinero. Óigase bien, que aquí hay una mala práctica y tú lo sabes, Jesús,
de que los negocios no quieren devolver. Aquí todos quieren hacerlo por nota de crédito. Aquí no quieren devolverte dinero. Allá inmediatamente. Entonces, eso yo lo valoré, entre otras tantas cosas que iré hablando de lo que uno ve en países desarrollados, que quisiera que sucediera aquí, pero lamentablemente sabemos que nuestro contexto cultural es muy difícil y muy distinto. Entonces, mi estimado, ahí reside lo que ya venimos hablando de la importancia de conocer los derechos del consumidor. Sí, y ahí tiene que ver eso con la labor de educación que tiene que hacer Proconsumidor. La ley llama a educación a los consumidores, incluso televisiva, a través de los medios de comunicación, así como hizo la periodista Altagracia Paulino, que se encargó de que toda la información de derecho al consumidor llegara a todo el mundo. Y que antes de ella ser directora de Proconsumidor, tenía un programa de décadas con el consumidor. Con el consumidor. Sí. Y también constantemente escribía y sigue escribiendo en la actualidad sobre derechos del consumidor, porque es que son temas vitales que la gente tiene que... La gente incluso desconoce que el artículo 53 de la Constitución establece el derecho fundamental del consumidor usuario. Totalmente. Y señores, nosotros no es que queremos como avasallar que los derechos del consumidor. Señor, en el fondo estamos protegiendo el mercado y a los empresarios y a los comerciantes. Correcto. Porque cuando usted defrauda a un consumidor, usted está siendo desleal con el competidor. Exacto. Porque usted con una publicidad engañosa, una publicidad señuelo, correcto, al final usted le está quitando, tú que sabes más de eso que yo, de propiedad industrial. No, tú sabes que yo. Oye, le está quitando el cliente al otro. Correcto. Entonces, no podemos seguir siendo así. Tenemos que llevar medidas correctivas del mercado. Exacto. El mercado no puede seguir así. Lamentablemente, o lo contrario, vamos a tener que salir de este país. Exacto. Porque no es posible que un producto, un servicio, yo tenga que quejarme tanto. Correcto. Ahora en Estados Unidos, con las compañías aéreas, que le dieron duro. Eso yo te quiero preguntar. Hay algún retraso de 2 o 3 horas, hay que devolver el dinero automático, sin el consumidor pedirlo. Eso fue con Blue, ¿cómo se llama? La compañía aérea ahora, una medida del gobierno, sí, no Donald Trump, sino el gobierno de Biden. Sí, pero fue por las denuncias que tenían en contra de JetBlue. Fue a JetBlue. Por ahí es que viene el tema. Esa medida. En general, lo que pasa es que el sistema de la la regulación de las compañías aéreas entre nosotros se regula por el Convenio de Montreal, que establece unos límites para usted reclamar lo que es retraso de indemnizaciones por retraso, por pérdida de maleta o por fallecimiento o lesiones permanentes. El sistema europeo es más garantista a los consumidores en ese sentido, porque es automático. Eso te quiero preguntar, ¿cuáles son las tendencias internacionales? Háblame de eso, Jesús, y a la gente también, de las tendencias internacionales en el tema. Y de ahí te decía, contrastarlo con lo que nos falta a nosotros. Sí, si usted se va a México, la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, usted tiene un referente ahí de protección al consumidor. Si se va a Chile, el CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor. Si se va a Perú, el Indecopi. Estamos hablando si se va a Brasil. De instituciones que funcionan. Correcto. Exacto. Que son instituciones administrativas que tratan de reivindicar los derechos del consumidor desde el punto de vista administrativo, porque sabemos que lo judicial se toma su tiempo. Y actúan de oficio esas instituciones. Y de actuar por denuncia también. Pero el consumidor puede actuar de las dos maneras, de denuncia y también de oficio, ¿verdad? Correctamente. Entonces, está bien que sabemos que hay falta de conocimiento de parte del consumidor, de la gente, de las personas. Sin embargo, de oficio, ¿cuál es nuestra realidad en comparación con lo que vemos? Es decir, esas instituciones tienen inspectores constantemente en la calle. Pero señores, no tenemos que irnos lejos. Vámonos al ámbito bancario. Esa oficina de ProUsuario. No. Eso tiene 5 años revolucionando esa oficina. A don Alejandro Fernández W., un estimado amigo que yo le tengo mucho aprecio, que me ha acompañado y espero que este año también es un compromiso. Ojalá y lo vea, se lo voy a enviar este video. Hay que felicitarle y reconocerle el trabajo que ha hecho ProUsuario, que no es una entidad nueva, está contemplada en el Código Monetario y Financiero, 2002. La ley 183 del año 2002. Sin embargo, es como tú dices, y hay que ser honesto, honor a quien honor merece. En los últimos 5 años, ProUsuario se ha convertido en una
es una unidad, viene siendo una especie de unidad porque no es descentralizada ni autónoma. Depende de la superintendencia de banco. Depende, es decir, una dependencia de la superintendencia de banco, pero tiene un funcionamiento como si fuese autónomo, porque pro usuario funciona de verdad. Y los bancos, tú me corregirás, le tienen miedo. Sí, totalmente. No. ¿Sabe lo que en plena pandemia? Ustedes saben que no había trabajo, no había movimiento. El asunto de la postergación de los meses, los 3 meses, famosos 3 meses, que la gente entendió que era gratis, no era así, porque le aplazaron el préstamo, ustedes tienen que pagarlo. Sí, pero ahí hubo desinformación, Jesús. Pero mire lo que pasó ahí. Ustedes saben lo que decirle a las entidades de intermediación financiera. Ustedes debieron informarle al consumidor si aceptaba o no el aplazamiento de su préstamo. Correcto. Hay sentencia al respecto. Ahí está una circular, las circulares de la superintendencia de bancos. No, pero sentencia en contra de entidades bancarias. Por ese. Hay muchas sentencias en contra de entidades bancarias por el asunto del historial crediticio. Okay. Publicaciones erróneas. Pero me refiero específicamente a esos temas de los 3 meses que se postergó, que no se hizo de manera, por ejemplo, a mí se me hizo de manera automática. Que no debió ser. Y no debió ser. Porque usted tiene que procurar el consentimiento. Exacto. Y primero informarle. Y ese señor, esa superintendencia de bancos, estableció que debió informársele. Eso se denomina igual que en términos médicos para fines de consentimiento informado. Algo parecido. El consentimiento informado ya va más lejos porque tiene que ver con las circunstancias particulares del paciente, claro, y establecer los riesgos y los beneficios, las alternativas, muy claro, un periodo de reflexión, etcétera. Pero en materia de consumo, usted, en materia bancaria, se requiere el consentimiento para retirarle un monto, para aumentarle la tasa de interés, hay que informarle. Es decir, porque el consumidor tiene una autodeterminación. Correcto. El consumidor tiene que hacer valer su derecho y para eso necesita información, porque hay una asimetría en la información. Entonces, en ese sentido, y con estas últimas circulares que a usted, por ejemplo, ya los contratos hay que resumírselo en 2 páginas. Inmediatamente usted paga el préstamo, hay que emitirle una carta de saldo gratuita. Toda esa, la información, la publicidad, todo eso en materia bancaria, usted se siente protegido en materia bancaria. ¿Por qué? Porque está claro el régimen sancionatorio. Correcto. De la superintendencia de bancos, los órganos monetarios y financieros. Yo quiero preguntarte en ese mismo tenor, lo tenía pautado. Jesús, entonces se puede decir, sin duda alguna, que el usuario que viene siendo el consumidor, ¿verdad?, de servicios financieros bancarios, es mucho más, está muy por encima en términos de información, de educación, que el consumidor a modo general. El usuario de servicios financieros, bancarios, de intermediación financiera, está sumamente avalado en sus derechos. Hay una crítica con los plazos, porque hay que esperar un plazo de 30 días, que 45 días. Para reserva para darte respuesta dice que 86 días. He sido testigo de eso, con cuestiones de fraude de tarjeta. Todavía no, pro usuario no es una entidad descentralizada como pro consumidor. Todavía no tiene esa autonomía. No, porque pro consumidor es el órgano rector, ¿verdad? En materia de derechos. El órgano, no podríamos decir así, sino que se encarga. No lo define así la ley. El pro consumidor establece la política, el consejo directivo, ejecutada por el Pero, director. por ejemplo, una duda que me planteo, escúchame, en ese mismo tenor. Si Indotel, que también maneja el tema de los usuarios en materia telefónica, ¿no?, tiene que hacer una consulta, no se la hace a Proconsumidor si no tiene la respuesta. La ley establece que la ley de consumo es supletoria en materia de órganos sectoriales. Lo mismo sucede en materia de derecho de la competencia, que si bien es cierto, Procompetencia puede emitir informes, no son vinculantes. Eso es importante. Sucede lo mismo en consumidor. Sí, pero no son vinculantes. Es que en Proconsumidor, ¿cuáles informes? Al final no, hay acuerdos interinstitucionales. No, pero me refiero a cualquier opinión que tenga que dirigir sobre un tema particular. No son vinculantes esas opiniones. Porque en materia de consumidor, lo que puede hacer el Consejo Directivo son resoluciones. Tenemos resoluciones de cláusula abusiva, contrato de adhesión. Tenemos resoluciones de nota de crédito, de concurso, rifa y sorteo, registro, de publicidad engañosa. Esas resoluciones son derechos supletorios para los órganos sectoriales, telecomunicaciones, banca, Exacto. por ejemplo, salud,
es decir, electricidad, Sí. es decir, seguro en O sea, general. yo puedo utilizarlo, vamos a decir, como abogado que represento a una parte, puedo utilizar eso como parte de mis argumentos. De sus argumentos, porque es... Y eso me lo valida el tribunal, lo Sí, toma en sí, consideración el juez para evaluar el caso. Incluso las normas de Proconsumidor incluso pueden ser hasta más elevadas que las normas sectoriales. Excelente. Hasta más elevada la protección. Muy bien. Y ahí están los precedentes de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Pero cualquier reclamación hay que distinguir si es salud, si es seguros, Claro. si es telecomunicaciones, si es banca, entre otros. Ahora hay una figura muy buena que es el defensor del pueblo. Sí. Que el defensor del pueblo también está ayudando indirectamente Excelente. a esos ciudadanos que tienen problemas. Que sabe que el defensor del pueblo es más con materia administrativa. Claro. Pero incluso hay el gobierno, la administración, es un proveedor. Claro. Es un proveedor. Correcto. Y también tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos. En este caso, los consumidores. Entonces, en ese sentido, en otros países lo que se está viendo es que el consumidor se le reembolse su dinero. Que no tenga que durar tanto tiempo, mendigar sus derechos, el reembolso, porque él necesita moverse. Pero eso quiero preguntarte. El reembolso directo, ¿verdad? Ante la afectación o ante el desperfecto o lo que sea. Ahora, las notas de crédito, eso ha sido un dolor de cabeza para muchos consumidores, porque es que el empresario prefiere mejor darte una nota de crédito para que tú la vuelvas a consumir a ellos. Porque es un tigueraje que hay. Es decir, tú ni siquiera puedes irte a otro establecimiento diferente, sino consumirle a ellos. ¿Cómo se ataca o cómo ha atacado en el tiempo Proconsumidor esa práctica? Y si es una práctica nociva en contra del consumidor, según tu expertise. Sí, lo primero es que las políticas de devoluciones tienen que estar registradas en Proconsumidor. Exacto. Porque son contratos de adhesión y tienen que estar avaladas por Proconsumidor y por la normativa de Proconsumidor. La resolución de cláusula abusiva, contrato de adhesión, registro de contrato de adhesión, y la de nota de crédito. Porque si un producto tiene un defecto, dice la ley, Sí. que hay que repararlo. Sí. Dice la ley. Si tiene un defecto, hay que repararlo. De lo contrario, una sustitución o una rebaja del precio o una devolución del precio. Pero esas son opciones Así o seguidas. tiene que ser seguidas. Reparación es lo principal. Sí. Ahora, ¿Pero en qué tiempo, Jesús? Porque si a mí se me va, vamos a hablar en términos prácticos, si a mí me va a durar 3 meses para repararme algo, entonces yo, ponte tú que es un aire acondicionado, entonces en un país tropical como este, ¿qué me hago? O una televisión. sí, entonces ahí está el asunto. Pero el tiempo, hay un parámetro. No hay un tiempo. No hay un tiempo. Ahí se burlan, entonces dura un año. Entonces, es una lavadora. Para darte respuesta. Para darte respuesta. Pero entonces ese es un tema a mejorar, porque aquí debería imponerse por ley de manera específica el tiempo que tienen para darle respuesta ante todas esas situaciones que se plantean en virtud desde la propia ley. Sí, también tenemos que fomentar lo que son las buenas prácticas comerciales. Correcto. Y que el consumidor, compliance, y que el consumidor acuda a proveedores que en España, seguro a donde usted fue, el hotel, estaba adscrito al arbitraje de consumo. Seguro, seguro. ¿Por qué? Cuando yo conozco, aquí tenemos la ley del arbitraje de consumo. Sí. El problema es que no se ha llevado a la práctica. Yo compraría con un establecimiento que tenga un convenio de arbitraje de consumo. Correcto. Ante cualquier problema que lo decida el árbitro. Exacto. Y yo no tengo que irme 4 años a un tribunal. Totalmente. Con arbitraje de consumo. Yo no compro si no tiene arbitraje de consumo. Y la ley de arbitraje comercial en este aspecto, yo sé que versa sobre las transacciones comerciales, no tiene ningún tipo de competencia. No, incluso los proveedores muy inteligentes le están poniendo a la cláusula con los contratos de consumidores el arbitraje comercial. Y ustedes saben que inmediatamente usted va a un juez y el proveedor dice, no, pero hay una cláusula arbitral, lo tiene que remitir al tribunal arbitral. Pero usted sabe cuánto cuesta un arbitraje en República Dominicana para un consumidor. Carísimo. Entonces, lo podrá pagar una empresa. Entonces, está creando indefensión el consumidor, porque entonces si el mismo tribunal lo declina para
para el árbitro. Porque hay una cláusula arbitral. Hay una cláusula arbitral, sí, pero esa cláusula arbitral yo tengo que aceptarla porque eso está en el contrato. Y es una cláusula abusiva, dice la ley de consumo. Exacto. Es una cláusula abusiva. Entonces, pero entonces el Estado el Poder Judicial no me puede desproteger. Porque si en cierto tú me podrías decir, Víctor, pero es que en el contrato que el consumidor firmó estaba que él no lo leyó. Entonces ahí volvemos al tema de la educación, porque es lo importante de leer detalladamente esa letrica tan chiquita, que también eso está regulado, lo de esa letrita, ¿verdad? Sí, totalmente. En materia bancaria, ¿verdad? Está regulado. En materia bancaria. Sí, porque en materia inmobiliaria, pues imagínense, la ley de consumo establece que debe ser legible, es decir, las letras, ¿verdad? En general. Pero el asunto está aquí. Pero entonces se crea, escúchame Jesús, para que no se pierda la idea, se crea de alguna u otra manera una indefensión, porque como tú dices, tenemos una realidad y es que acceder al arbitraje es sumamente costoso, pero yo lo acepté previamente. Entonces, ¿qué hace el consumidor o usuario en ese sentido? ¿Qué dice? Bueno, yo no tengo cuarto para ir porque quizás lo que yo estoy reclamando es ínfimo a eso. Lo bueno es que eso no solamente pasa en Estados Unidos, en República Dominicana, también pasa en Estados Unidos, porque los proveedores establecen la cláusula arbitral y en materia de arbitraje no puede haber acciones colectivas. Es decir, que van a buscar la manera, las empresas, de proteger sus intereses. Exacto. Pero que estamos hablando aquí de una ley de orden público. Eso es. Entonces, el orden público no puede ser menoscabado con situaciones convencionales entre particulares. Entonces, por eso es que un llamado sería a la institución de Proconsumidor: vamos a poner en funcionamiento el arbitraje de consumo. Correcto. Que sea voluntario. Claro, es voluntario. Pero que si yo veo que una empresa... Pero que se promueva como buena práctica. Como una buena práctica, porque ya yo sé ahí que si tengo un problema como pasó en España, entonces yo vaya al arbitraje de consumo. Correcto. Gratuito. Porque ellos van a querer decir, bueno, pero nosotros contemplamos la conciliación. Pero que no es obligatoria la conciliación. Bueno, pero tampoco el arbitraje, dirán ellos. Sí, pero es cierto, pero el arbitraje hay un compromiso. Gracias. Hay un compromiso. Entonces, ¿quién asumiría el costo de ese arbitraje? Gratuito, Proconsumidor. El Proconsumidor lo asume. Sí, es gratuito. ¿Y cómo podría darse en virtud de tu experiencia con otras naciones? Porque aquí la Cámara de Comercio es que lleva el tema, ¿verdad?, de los árbitros. Sí. Entonces, ¿cómo se haría? Bueno, sería interesante. Dependería de tema de tesis ahí. Sí, un tema de tesis ahí. ¿Quién va a gestionar ese centro de arbitraje? De arbitraje. La Corte de Arbitraje. Pero eso es una muy buena idea, Jesús, porque es que aquí se supone que nuestra Carta Magna es un catálogo de derechos y deberes y de organización política progresiva. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros estamos todavía en épocas oscuras? Sí, porque le beneficia a un sector de la economía, que usted sabe que la economía dominicana es informal. Es informal. Entonces la gente va a la Duarte. No estoy diciendo que lo de la Duarte sea malo. No, claro que no. No, porque hay para todo público. Sí. De acuerdo, hay para todo público. Ahora, la informalidad es un mal que le ha hecho mucho daño al país, a las personas que se encuentran, ¿verdad?, en cuestiones vulnerables, porque la gente vive del día a día, de lo poco que consume, pero no hay calidad en lo que consume. Y un mensaje muy importante: están las leyes, están las instituciones, y el consumidor, como dice, ¿y el consumidor para cuándo? Como dice, ¿usted es responsable de su daño? Correcto. ¿Usted es responsable de su daño? ¿Por qué usted no estableció medidas preventivas? Correcto. ¿Por qué usted no se asesoró? Conciencia ciudadana. Conciencia, consumidor razonable, lo que usted está hablando. El consumidor razonable que se informa previamente. Se informa primero, un consumidor proactivo. Correcto. Espérate, yo voy a comprar una vivienda. Señores, páguenle un abogado especialista antes de que lo timen. Totalmente. Yo voy a comprar un vehículo. Verifique con un especialista, un técnico. Correcto. Usted necesita ser proactivo en sus derechos. Ya no es que papá Estado le va a garantizar todo. Ese paternalismo. Eso se acabó. Le ha hecho mucho daño a la sociedad. Por eso mucha gente se ha quejado rezagada, esperar que el Estado haga por ellos. No, entonces quieren vivir del Estado. No es así. Usted tiene que defender sus intereses. Exacto. Usted tiene que defender sus intereses y para eso tiene que educarse. Exacto. Entonces, cuando usted ve toda esta estafa
Porque también hay que ver el aspecto cultural. El dominicano es confianzudo. Es demasiado confianzudo. Es confianzudo. Y quiere ser ávido. Quiere encontrar como, ay, me gané tanto. Sí. Como que, entonces, en el fondo, es posible que te hayan engañado. Y por eso usted ve todas las estafas. Ah, mira, puse tanto. Ahí está mantequilla. Puse tanto, 20%. Correcto. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque queremos, al final, usted es cómplice del delito, podríamos decir. Tú sabes que en el mundo financiero, ya por último, Jesús, porque ya el tiempo se nos está agotando, pero en términos financieros, yo me alegré bastante. Todavía no soy usuario de esos proveedores, esa plataforma, que es Quick, que sin grandes formalidades tú accedes a crédito. Claro, obviamente ellos tienen que evaluar tu perfil, pero no te someten a esta burocracia interna de los bancos y a un sinnúmero quizás también de disposiciones y de exigencias que normalmente te exigen. Y entonces Quick, hasta préstamo Quick, tú lo haces todo por la plataforma, sin tener que nunca ir a un espacio físico ni interactuar con un representante, vamos a decir, físico con una persona. Entonces, eso es un avance. Eso es un avance, sí. Ahí están las fintech. Las fintech que están tratando de buscar innovación a favor del acceso a los productos bancarios, financieros, valores de los consumidores. Pero también, eso está regulado, ¿verdad? Sí. En principio, hay proyectos pilotos que están supervisados, ¿verdad? Para ver cómo se desenvuelve. Pero hay que tener cuidado también con el robo de identidades. Totalmente. Con el robo de identidades. Debo decirte, estuve en una tienda de Claro. La joven me dice que me retire los lentes. Y yo me retiro los lentes. Ah, pues, adivina. Yo le pregunto, ella me está tomando como una especie de foto. Pero adivina. Yo le digo, pero una preguntita. ¿Usted me está tomando una foto o son mis datos biométricos? No, los datos biométricos. Eso es un tema que está recientemente en boga, que plantea un tema de seguridad jurídica para el país y que no están reguladas todavía esas empresas. Usted sabe, hubo una empresa aquí que vino de Estados Unidos, del exterior, y que estaba tomando los datos biométricos por una suma de dinero. En materia de telecomunicaciones, ya del año 2019 hay una resolución que en cierta manera le da cierta regulación. Bueno. Y en materia bancaria también hay resoluciones. Exacto. Pero la ley de la Junta Central Electoral establece que el control de esos datos debe tenerlo ellos. Es la Junta Central Electoral. Bueno. Yo te permito que tú utilices mi sistema. Pero lo que pasa es que la Junta todavía no ha puesto eso en vigencia. En vigor. Entonces, me preocupó esa situación. Eso es muy importante, los datos personales. Exacto. Muy importante. Muy importante. Bueno, Jesús, mira, de corazón muy agradecido por tu participación en este coloquio. Esto es una conversación, un diálogo, un debate. La gente no puede esperar que sea una entrevista común. Esto es un espacio entre amigos, entre colegas, que lo que busca es orientar, como he dicho en principio, y que ojalá cada vez más crezca, porque lo que buscamos es orientar, concienciar, como he dicho. Suscríbanse, den like, difundan este video y sobre todo, Jesús, que nos quedamos con otros temas para otro espacio más adelante. Tú sabes que esto es un espacio tuyo. El día que quiera venir tú aquí, que me diga, quédate allá, que yo voy, usted puede venir aquí, trae a quien usted quiera. Y por último, Jesús, que esta materia tú sabes bien que me apasiona, porque cada vez que nos vemos en los pasillos, tenemos la oportunidad de interactuar, hablamos de algo que tenga que ver, porque para mí, y ya con esto termino, abordar propiedad intelectual, derecho de la competencia y derecho del consumidor usuario es obligatorio. Para mí no hay manera de tú desligar uno de otro. ¿De acuerdo? Así mismo. Jesús, gracias. A usted. Bien, hasta la próxima, amigos.